Hola, sean bienvenidos a nuestra exposición sobre delitos contra la libertad de trabajo. Estaremos abarcando los temas de la tipicidad subjetiva, la tipicidad objetiva, nuestro bien jurídico protegido, nuestra penalidad, nuestra consumación y tentativa y nuestros sujetos. De esta exposición estaremos a cargo mi persona, Arlet Loaiz Ortiz, y mis compañeras Andrea Fernanda Viringas Campos, Emma Flores Venegas y Mayerly Orozco Vázquez. Espero sea de su agrado y empezaremos. Gracias. Bien, les hablaré sobre el tipo penal. Bien, cuando hablamos del delito contra la libertad del trabajo, se refiere pues a aquellas acciones que impiden el derecho de una persona a trabajar libremente, ya sea mediante amenazas, mediante violencia, mediante engaños o cualquier otro medio, ¿no? Este tipo penal pues protege la libertad individual de poder elegir y mantener una ocupación, así como la posibilidad de poder realizarla sin interferencias indebidas, ¿no? El Código Penal peruano tipifica varias conductas que constituyen delitos contra la libertad del trabajo, como la coacción laboral, eh, que ocurre cuando alguien mediante violencia o amenaza obliga a la otra persona a realizar un trabajo en contra de su voluntad. Un claro ejemplo vendría a ser cuando un empleador amenaza a un trabajador con despedirlo si no acepta condiciones laborales abusivas. Esto podría, pues, considerarse una forma de coacción laboral y por lo tanto vendría a ser un delito contra la libertad del trabajo. Bien, en nuestro Código Penal también establece varios delitos que protegen la libertad del trabajo bajo el título 4 del libro 2, que viene a ser delitos contra la libertad. Bien, les voy a mencionar que el artículo 168 bueno, este artículo tipifica pues el delito de coacción laboral y el artículo 168A aquí pues se tipifica el delito de trabajo forzoso. Bien, ¿por qué no hablarles también sobre la Constitución Política del Perú? Bien, ya que también este establece principios fundamentales que protegen la libertad del trabajo, como el artículo 22, que establece que el trabajo es un deber y un derecho. Y aparte de esto, también tenemos el artículo 23, que bien, este artículo dispone pues que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución y sin su libre consentimiento. En conclusión, pues el delito contra la libertad del trabajo en Perú está ampliamente regulado tanto a nivel constitucional y también como penal. Bien, ahora tocamos la tipicidad objetiva, que como bien se refiere, son etapas para ver la realización del delito. Entre ellas tenemos la primera etapa, que es la tipicidad objetiva, que como bien sabemos, se refiere a la descripción exacta de la conducta prohibida en la ley penal. En el contexto de este artículo, del artículo 168 y el artículo 168-A, la tipicidad objetiva abarca varias acciones que se consideran delito, como la afectación a la libertad del trabajo o asociados, así como también a la integridad física del trabajador. Para la tipicidad objetiva, debe de encajar con precisión en alguna de las conductas descritas en estos tipos penales. Como primero tenemos el, el obligar o impedir a una persona que se una a un sindicato mediante violencia o amenaza. Esta conducta se refiere a la fuerza física o a la coacción psicológica para amenazar a una persona o para que se sienta obligada a unirse a un sindicato o se abstenga de hacerlo. Por ejemplo, un empleado amenaza a un trabajador que si no se une a un sindicato, lo va a despedir. Entonces el trabajador, con miedo a perder su empleo, se une a un sindicato contra su voluntad. Eso ya sería una consumación del delito. Eh, Dos, tendríamos el incumplimiento de resoluciones consentidas o ejecutoriadas por las autoridades competentes. Un ejemplo de esto podría ser que un tribunal ordena la incorporación de un trabajador despedido pero injustamente, pero el empleador se niega rotundamente a cumplir esta orden y impide que el trabajador vuelva a su centro de trabajo. También tenemos el modificar o distorsionar la producción en una fábrica. Esto se refiere a reducir la eficiencia o la calidad de la producción de una empresa o de productos, buscando manipular los resultados o
justificar medidas perjudicales para los trabajadores. También tenemos el simular causales para el cierre del centro de trabajo. Bueno, aquí el agente finge o fabrica motivos para cerrar el centro de trabajo con fin de o con el objetivo de eludir responsabilidades legales como la indemnización de los empleados. Un ejemplo claro puede ser que un empresario eh, finge la crisis económica en su empresa y simula la quiebra con intención de cerrarlo. Eso sería un ejemplo de eso. Así también como el centro de abandono a los centros de trabajo para evadir relaciones laborales o extinguirlas simplemente. Por otro lado, el contexto del artículo 168-A menciona que la tipicidad objetiva puede ser la creación de un peligro inminente y grave para los trabajadores, así también como la lesión grave o muerte por consecuencia de alguna inobservancia de la norma de seguridad, etc. Entonces, la tipicidad objetiva abarca todas estas acciones que son consideradas delito según nuestro tipo penal en este artículo. Bueno, ahora hablaremos de los bienes jurídicos protegidos en nuestros delitos contra la libertad del trabajo. Empecemos hablando de nuestro artículo 168. Este titulado Atentado contra la libertad de trabajo y asociación. Sabemos que en nuestro Código Penal tenemos muchos bienes jurídicos protegidos: la vida, el patrimonio, la integridad física, la salud, entre otros. Leyendo nuestro artículo 168, nos explica el que mediante violencia, amenaza, obliga o impida a otro integrar un sindicato en nuestro primer párrafo. Entonces, ¿qué bien jurídico protegido se encuentra en este artículo? Es evidente que la libertad y el trabajo, pero leyendo este artículo nos damos cuenta de que también está nuestra integridad física básicamente. Ahora hablaremos de nuestros bienes jurídicos protegidos en nuestro artículo 168A. Aquí nos habla el 168A con título Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Nos habla de nuestros bienes jurídicos, evidentemente la libertad, el trabajo, la integridad física, nuestra salud e incluso la vida, que también está protegiendo nuestra vida este artículo. Ahora podremos darles un ejemplo para que entiendan mejor sobre la importancia de nuestro bien jurídico en estos delitos contra la libertad del trabajo y dando un pequeño ejemplo de nuestro artículo 168A. Estos dos jóvenes que ven en la foto trabajaban un día normal en su centro de trabajo, McDonald's. Este caso ocurrió en el 2012 en Perú, en Lima, en San Martín de Porres. En esta sucursal, las personas encargadas de hacer el mantenimiento de las máquinas lo omitieron porque consideraron que no era trascendental. Sin embargo, al omitir este mantenimiento justo en ese momento, estas dos personas limpiando cotidianamente sufrieron una descarga eléctrica, la cual les costó la vida. Ahora entienden la importancia tan grande y nosotros consideramos la vida nuestro bien jurídico de mayor valor, de mayor importancia. Y es algo irrecuperable para ellos tanto como para sus familiares. Entonces ahí la importancia de estos artículos para prevenir este tipo de acontecimientos. Y para no dejar con la duda, pues terminó como homicidio culposo. Bien, prosiguiendo con la exposición, como bien sabemos, en todo tipo de delitos siempre va a existir un sujeto pasivo y un sujeto activo. Bien, en este caso vamos a hablar sobre el sujeto activo del delito contra la libertad de trabajo. Pues nos dice que el sujeto activo es la persona o entidad que va a cometer este delito, ¿no? Es quien va a realizar la acción que impide, limita o coacciona el derecho de la otra persona a poder trabajar de manera libre. Como ejemplo podemos mencionar pues a un empleador o un dueño de un negocio, de una tienda, quien va a despedir a un trabajador, a uno de sus trabajadores sin ningún tipo de causa justificada. O también podría ser por la discriminación de su género, raza, orientación sexual, eh, etcétera, ¿no? Hay un montón de excusas injustificadas que este empleador va a tomar y de manera desproporcional va a despedir a su trabajador. Otro ejemplo podría ser
un grupo de huelguistas que mediante amenazas o violencia impiden a otros trabajadores acceder a su lugar de trabajo. Bien, continuando hablando sobre los sujetos de este delito, pues en este caso vamos a mencionar al sujeto pasivo, que sencillamente viene a ser la persona o grupo de personas, en este caso, quien va a sufrir o van a sufrir, ¿no? Por parte del sujeto activo. Es decir, aquel o aquellas personas cuyo derecho se les va a vulnerar al querer trabajar de manera libre. Pues un ejemplo bastante claro y común en nuestra sociedad, ¿no? Es las personas que sufren acoso laboral o discriminación en su centro de trabajo. Pues no somos ajenos de poder presenciar ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí en nuestro mismo entorno, en nuestra misma ciudad, pues muchas veces, sobre todo las mujeres sufren lo que es el acoso laboral, ¿no? Por parte de sus compañeros, por parte de sus jefes o hasta incluso por los mismos usuarios que van a acudir al centro de trabajo. La discriminación también es muy común, ¿no? Cuando hasta incluso entre mismos compañeros, ¿no? Se discriminan el uno al otro por su manera de ser, por su manera de pensar, por su desempeño laboral o hasta incluso por su físico. Bien, como jurisprudencia tenemos a la casación 1537-2019 y la libertad. En este presente caso, pues se tiene a las partes del recurrente, quien viene a ser la señora Susana Rodríguez Vázquez como actora civil, y por otra parte tenemos a María Antonia Rubio Castro y Javier Sánchez Castro, quienes vienen a ser los dueños de dicho restaurante, ¿no? La recurrente, pues frente a la resolución de vista, se declara fundado el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica, que es Susana Rodríguez Vázquez. Por otra parte, en lo que es materia de análisis, pues tenemos que el artículo 83 y el 168, por el que se presenta la denuncia por el delito contra la protección y el atentado a la salud de los trabajadores, se declara infundada la prescripción ordinaria de la acción penal. Dicho esto, en la causa seguida contra María Antonia Rubio Castro por el delito de violación de libertad de trabajo en agravio de Susana Rodríguez Vázquez. Bien, ahora hablaremos sobre el tipo subjetivo. Bien, el tipo subjetivo en los delitos contra la libertad del trabajo es esencialmente doloso, lo que significa que la gente debe actuar con pleno conocimiento y voluntad de poder realizar la conducta que vulnere los derechos de los trabajadores, ¿no? Este dolo implica que el sujeto activo del delito tiene toda la intención de coaccionar, forzar o también impedir que la víctima ejerza libremente su derecho al trabajo. Les voy a mencionar algunas características del tipo subjetivo doloso. Vendría a ser pues el conocimiento del hecho, ya que para que se pueda configurar el delito es necesario que la gente sepa que su conducta es ilícita y que se está violando la libertad de los trabajadores o del trabajador. Por otro lado, tenemos la voluntad de realizar la conducta. Además de conocer la ilicitud de su acción, la gente debe querer llevar a cabo la conducta coactiva. Y por otro lado, también está la ausencia del elemento subjetivo adicional y como también tenemos la inadmisibilidad de la imprudencia. En conclusión, pues el tipo subjetivo doloso es crucial en los delitos contra la libertad del trabajo, ya que la ley exige que la gente actúe con plena conciencia y voluntad de poder realizar las conductas que atentan contra la libertad laboral de la víctima. Bien, ahora se tiene la consumación y la tentativa. Bien se sabe que estos son conceptos muy importantes en el derecho penal, que se refiere a las diferentes etapas de la realización de un delito. En el contexto de estos dos artículos, del artículo 168 y 168-A, la tentativa también es posible, aunque generalmente se considera menos grave que la consumación de este delito. La tentativa, como bien se sabe, se refiere a la situación en que el autor del delito empieza a ejecutar el delito, pero no logra consumarlo debido a circunstancias ajenas a su voluntad, o tal vez arrepentimiento. Entonces, en este contexto, en el contexto de este artículo, se configura si el agente realiza actos preparativos o inicia el uso de violencia, amenaza, para obligar o impedir la afiliación, a un sindicato, pero no logra consumarlo, no logra con su objetivo.
por circunstancias ajenas a su voluntad, así como el incumplimiento de resoluciones. Es menos común hablar de esta tentativa en estos casos, pero podría configurarse si el agente realiza preparativos para incumplir la resolución, por ejemplo, destruyendo documentos o desviando los recursos, así como la distorsión de productos. Bueno, a ver, en estos casos se configura si el agente inicia la manipulación de la producción o prepara el cierre del centro de trabajo, pero no logra consumarlo. No logra consumarlo, como bien hemos dicho, es la tentativa. En el contexto del artículo 168-A, este tipo penal nos habla que la tentativa puede darse si el agente realiza actos encaminados a crear un peligro grave para el trabajador. Así como inferir en las normas de seguridad. Sabemos que las normas de seguridad son muy, pero muy importantes, especialmente en casos de trabajo de construcción, etcétera. Bueno, se refiere a que infiere en las normas de seguridad o de salud con intención de causar daño a algún trabajador, pero no llega a materializarlo. Eso sería la tentativa en estos dos tipos penales. Ahora bien, ¿en qué momento se consuma el delito? Bueno, el delito se consuma en el momento en que el agente utiliza la violencia, amenaza, con fin de obligar o impedir a una persona a integrarse a un sindicato. Es más, no es necesario que la persona efectivamente se una o se abstenga. Basta la violencia o la amenaza para que sea consumado el delito. También tenemos el incumplimiento de resoluciones judiciales. Teniendo la obligación de cumplir las resoluciones judiciales o administrativas relacionadas al ámbito laboral, claro, decide deliberadamente no cumplirlas. Ahí ya se consume, ya es consumado el delito. También tenemos el simular las causales para el cierre del centro de trabajo o abandono. Así que aquí el agente realiza acciones concretas para simular las causales para el cierre de trabajo, para abandonarlo, para extinguir relaciones laborales. En el contexto del artículo 168-A del Código Penal, bueno, en este tipo penal, el delito se consuma cuando el agente viola las normas de seguridad y salud del trabajador, creando un riesgo grave e inminente para los trabajadores, poniendo en riesgo la vida, la salud, la integridad física de los trabajadores. Este tipo penal también menciona la consumación del delito cuando, debido a la infracción de las normas de la seguridad de los trabajadores, ocurren muertes o lesiones graves a los trabajadores o a terceros. Entonces, es necesario la producción efectiva del resultado lesivo para la consumación de este delito. Bueno, ahora hablaremos de la penalidad de nuestros delitos contra la libertad del trabajo. Ya llegamos a la última parte, llegamos a la consecuencia jurídica. ¿A qué me refiero con esto? La penalidad es nuestra consecuencia jurídica, es decir, es la última parte que tiene que pasar todos los filtros necesarios para que esta conducta pueda ser sancionada. Me refiero a que tiene que pasar la conducta típica, antijurídica, culpable y, por consecuencia, punible. Por ejemplo, tiene que pasar la conducta que conocemos que es la acción u omisión. No tiene que ser por fuerza física irresistible, por acto reflejo, tiene que pasar la tipicidad. No puede haber un error de tipo invencible, por ejemplo. Luego tiene que pasar la antijuricidad, o sea que esa conducta tiene que ser antijurídica, contraria a nuestra ley. Tiene que pasar la culpabilidad, o sea que esta persona no tenga anomalía psíquica, que no haya sido por neurosis, por psicosis, que ya explicaron mis compañeras. Y a consecuencia de todo esto llegamos a la penalidad. Por ejemplo, en el tema que estamos tocando, en los delitos contra la libertad de trabajo, tenemos que trabajar con dos artículos, el artículo 168 y el artículo 168A. En el artículo 168 nos indica que nuestra penalidad es de no menor de 2 ni mayor de 5 años. Entonces, tiene que pasar por todos los filtros que ya mencionamos para que se llegue. Por ejemplo, en nuestro 168 nos habla de que mediante violencia o amenaza. En violencia tenemos la conducta. Tiene que pasar esos filtros. Obliga o impide que estas personas se puedan integrar a un sindicato. Ahora, en nuestro 168A, nuestra penalidad consta de no menor de 1 ni mayor de 4 años, que sería nuestra consecuencia jurídica.
que ya entendimos que para que llegue esta parte, que es la parte importante, que es la parte donde se llega a sancionar el fin de este proceso, para que se logre sancionar esta conducta delictiva, tenemos que pasar por todos los filtros.